¿Sí? Sí, Ahora ¿qué sí, tal? Sí, perfecto. sí, ¿qué tal? Mucho mejor. Ahí estamos, de vuelta. Bueno, a ver, Eh, vamos. Sí, lo escucho. bueno, me preguntabas Ujú. cuál sería el impacto que podría tener Sí, el tema este de la cuestión de Libra, ¿no? sí, Yo creo, entiendo de que, bueno, a nivel internacional todos conocemos el impacto que tuvo por la red que significa operar en las criptomonedas, aunque esta red en que se operó es una red como subalterna a las más conocidas, que son Bitcoin, Ethereum o Cardano, ¿cierto? Desde ese punto de vista es llamativo de que funcione, de que digamos que el presidente de la nación haya hecho un Twitter eh, informando o promocionando, bueno, no importa la palabra, en realidad a partir de este Twitter se hizo eh, en alguna medida la propuesta de invertir en este meme coin, ¿cierto? Algo que, bueno, que llama la atención por una parte y por otra parte creo que despliega una cuestión de entrar en un mundo poco conocido para el común de la gente y para las personas que también están cerca de la cuestión de las inversiones no solo en criptomonedas, sino en la bolsa de valores, ¿cierto? Que está mejor fiscalizada. Bueno, me parece que lo llamativo es esto, el efecto internacional que tiene, y por otra parte, el impacto que tiene a nivel del sistema político argentino, ¿cierto? Es decir, es un hecho político que genera una cantidad de discusiones, posicionamientos políticos y sobre todo profundiza ya la falta de acuerdos y la falta de diálogos políticos que hay. Y como tercera cosa diría que es como un error es un error, digamos, del presidente y creo que es con un daño autoinfligido, porque en realidad acá la oposición tiene poco que ver en esto que suceda, ¿no? Eso diría como primera cuestión. bien. Bueno, por allí se lo ve, digo, no sé, uno entiende que una persona está desesperada para empezar a hacer declaraciones donde trata de achacar responsabilidades en otros, ¿no? Y la última víctima fue Rodríguez Larreta, teniendo en cuenta la situación que tuvo con este periodista Viale, ¿no? Y bueno, pero hay un candidato a presidente, un ex candidato a presidente, que también sobraba a los periodistas, refiriéndose a Rodríguez Larreta. Un presidente con este tipo de declaraciones, ¿no? Evitando dar, bueno, justamente hacerse cargo, ¿no? de una situación provocada y que ha generado un escándalo, por allí culpando al kirchnerismo, culpando, digo, desparramando, ¿no? Dichos y palabras, por no decir un término fuerte, contra otras personas. Digo, ¿qué se puede entender de eso? Yo creo que las cuestiones, las consecuencias de estas declaraciones, ¿cierto?, que usted nombraba, es producto de una historia política reciente. Es decir, si nosotros nos asombramos de esto, deberíamos hacer un poco de historia reciente. Es decir, desde que empezó el gobierno del presidente Milei, el lenguaje político, la conversación política ha venido, ha venido desvirtuándose, ¿cierto? Y como ustedes saben, las conversaciones se dan a partir de diálogos, a partir de conversaciones entre personas o entre, en todo caso, partidos políticos o dirigentes políticos. Y creo que todos han aportado para que esta conversación no suceda, no se produzca, no hay diálogo. Hay monólogos, hay insultos, hay descalificaciones, que se empezó hace bastante tiempo atrás, no solo en se agudizó, digamos, en el gobierno del presidente Milei, pero el señalamiento a personas, a dirigentes políticos, difamaciones, digamos, ha empezado bastante antes, en los gobiernos anteriores, ya sea el gobierno de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner, el de Milei, y así se ha ido degradando la discusión pública a tal punto que llegamos a este. Entonces tenemos un presidente en donde se naturaliza el insulto, la descalificación, el agravio, y esa es la situación en que estamos. Entonces, dirigentes que antes, a Rodríguez Larreta, yo nunca lo escuché decir lo que dijo ayer, digamos, como bien dicen, ¿no? Ahí, como decís vos, decir, estas declaraciones que llaman la atención. Entonces, esta es la situación. Y lo más preocupante de esto
es que en un país donde están fraccionados los partidos políticos, donde prácticamente la oposición no tiene ninguna entidad porque el presidente Milei ha logrado generar una legitimidad no solo pública, sino eh, ha logrado tener una base de consenso que le permitió hacer una determinada cantidad de políticas públicas hace 2 años impensadas, como es el gran ajuste que hizo sacando dinero de, no sé, los jubilados, los empleados públicos, de la obra pública para pagar los bonos de la deuda. Bueno, todo eso ha sucedido. Entonces, este es el escenario donde nosotros tenemos que evaluar qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando muy probablemente, como usted dice, vos decís, llama la atención y, digamos, parece incomprensible. Pero hay que ponerlo en estas coordenadas. Probablemente no es imposible, es posible, pasa. ¿Y por qué pasa? Porque puede pasar. Y como hoy decía también, dicen algunos diarios, el gobierno mismo, tratan de cerrar el caso, es decir, no hay mucho más para decir. El presidente está en Estados Unidos y cuando vuelve generalmente probablemente pase otra cosa más. Bueno, a lo mejor la comisión investigadora esta que está proponiendo el Senado, que sería muy bien que se haga para que, sobre todo para que la gente pueda comprender qué es lo que pasó, porque la mayoría de la gente me parece que con mucha razón no todo el mundo puede conocer qué es lo que ha pasado con esto de una criptomoneda y el presidente haciendo declaraciones. Muchísimas No sé gracias. si me... Perfecto. Muchísimas Bueno, gracias, Manuel Balduino Rey. Muy amable. bueno, gracias a ustedes. Hasta Adiós. pronto. Ahí estábamos. Entonces, politólogo.